vamos a hablar un poquito sobre qué es elastografía y vamos a enfocarnos en un poco más de 5 técnicas en particular: elastografía por compresión, sobre elastografía por ondas de corte, y ahí nos vamos a seguir en 3, elastografía por transición, por fuerza de radiación acústica, y shear wave elastography, que es, digamos, lo último que se ha desarrollado y lo que ahora constituye el estado del arte en todo lo que es elastografía. Elastografía en general es un conjunto de técnicas de imagenología cuyo objetivo es medir, más que medir, en realidad es estimar la elasticidad del tejido. Y a veces no solamente la elasticidad, sino la viscoelasticidad, donde nosotros entendemos viscoelasticidad como cómo varía la elasticidad del tejido ante diferentes cuando excitamos el tejido de diferente manera, y especialmente cuando excitamos el tejido en diferentes frecuencias. Dentro de lo que es elastografía, lo más conocido, espero que puedan ver bien la diapositiva, lo más conocido probablemente a nivel mundial es la elastografía por compresión o strain elastography. Y ahí estamos viendo una imagen de elastografía por compresión dividida en 3. Más a la izquierda está la ecografía, más a la derecha está la histología, que nos está marcando un tumor, y en la parte central hay una de las primeras imágenes de strain elastography o elastografía por compresión, donde la zona roja o la parte roja es lo que está indicando mayor dureza del tejido. Esta es otra imagen que está constituida por otra técnica que se llama ARFIM, o Acoustic Radiation Force Impulse Imaging, y en este caso la aplicación es en mama. Ahí está viendo un ducto carcinoma invasivo, y en la parte izquierda está la ecografía, y en la parte derecha está la imagen de ecografía sobrepuesta en el medio por la imagen de ARFIM, donde la parte blanca, digamos, significa que el tejido se mueve mucho, y el tejido, y la parte negra significa que el tejido no se ha movido. Ahí, para empezar, ya comenzamos a ver que de las cosas, de los 2 minutos que he hablado ahorita, empezamos a ver que para la elastografía es necesario excitar, mover, hacer vibrar el tejido, ¿no? A diferencia quizás de otras técnicas de imagenología, cada una tiene su manera física de ser creada, y en este caso en particular, para poder ver la elasticidad, qué tan duro es el tejido, de alguna manera lo tenemos que mover. Dentro de las aplicaciones de elasticidad, 2 que se han desarrollado bastante: la parte de arriba, que los 2 que mencioné son la parte de diagnóstico, cáncer de próstata, cáncer de mama, y la parte de abajo ha sido más para la parte de tratamiento o terapia, donde se ha aplicado ablación por radiofrecuencia a un tumor hepático, por ejemplo, y después se utiliza elastografía en diferentes aplicaciones. A la izquierda de ustedes está la elastografía por compresión, a la derecha nuevamente está ARFIM, y los colores indican qué tanto se mueve o no el tejido. Indirectamente eso nos dice qué tan duro es el tejido o qué tan suave es el tejido con relación a lo que hay alrededor. Bueno, y para todo esto, esta es su charla. Yo estoy encantado de que en cualquier momento me paren, me interrumpan y me hagan todas las preguntas que ustedes deseen. Entonces, elastografía, por lo menos no estoy muy seguro cómo ha sido en Colombia, pero en Perú la elastografía que más se conoce es strain elastography, y ha ingresado en el mercado recientemente. Estamos hablando de que las compañías de salud, las clínicas o los hospitales han estado comprando strain elastography hace menos de 3 años, menos de 2 años. Y más bien ahora estamos a pasos muy rápidos poniéndonos al día en todo lo que es las diferentes tecnologías de elastografía. Pero elastografía, no lo ven muy acá, pero empezó en 1988. O sea, ya estamos hablando ya no vamos más con los 30 años de elastografía
aunque no lo parezca, a pesar de eso tenemos 3 años de astrografía en el Perú. Y empezó con la idea de un profesor en Estados Unidos, Kevin Parker, el cual comenzó a trabajar con geólogos y ver cómo podían utilizar o crear una imagen que pudiera estar relacionada a parámetros mecánicos, a propiedades mecánicas del tejido. A partir de eso se han ido desarrollando. Después vino la astrografía por compresión, que es lo que más se utiliza. Hay la astrografía por resonancia magnética, la astrografía por ondas de corte, que también es lo que vamos a ver, o lo que este equipo de Supersonic Imaging utiliza, por ejemplo. Vibroacustografía, que no, en esta ocasión, por no nos alcanza el tiempo, no la vamos a ver. ARFI, Rolling Waves, SMORPH, etcétera, etcétera. Dentro de las diferentes técnicas de la astrografía, vale la pena tratar de resaltar 3 características que son bastante importantes. 1. ¿Cuál es la modalidad de imagen sobre la cual se basa? Este cuadro, cuando lo realicé, en realidad tiene un par de años, existía ultrasonido. Vamos a hacer la astrografía con ultrasonido, que fue lo primero que se hizo, la astrografía por resonancia magnética. Y ahora, sin embargo, hay algunos indicios de la astrografía por tomografía láser computarizada, hay algunos indicios de la astrografía por OCT, Optical Coherence Tomography. Hay algunos indicios de la astrografía en fotoacústica, que son técnicas que se están investigando mucho dentro de radiología en general, ¿no? Segundo punto, tendríamos que hablar, había dicho que es necesario para entender la elasticidad del tejido, que es necesario excitar al tejido de alguna manera. Entonces nosotros podemos excitar el tejido externamente, con una fuerza externa. En la astrografía por compresiones, por ejemplo, nosotros presionamos al tejido, o utilizando la misma fuerza que se puede crear con ultrasonido, lo que se llama fuerza de radiación acústica, que al ultrasonido, que ustedes deben conocer, se le aumenta la intensidad mucho más allá de las intensidades que normalmente se manejan para el diagnóstico, y entonces el ultrasonido mismo es capaz de mover el tejido de manera remota, generar una fuerza, un movimiento remotamente en un lado profundo del tejido, y a partir de eso generar una fuerza que tenemos que medir para establecer la elasticidad. Ese es un segundo parámetro bastante importante que normalmente se tiene que reconocer entre las técnicas. Y el tercer parámetro es que sea cualitativo versus cuantitativo. Strain elastography o elastografía por compresión normalmente es cualitativo. Me puede decir que alguna parte del tejido es más duro que algo más que está alrededor. Sin embargo, no me puede decir cuál es el valor que yo estimo que ese tejido tiene de elasticidad. ¿Cuántos kilopascales tiene ese tumor, o tiene ese nódulo, o tiene esa parte del tejido, tiene el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el listado de las mismas técnicas, pero ya hablando sobre su tipo de estimación, su fuente de excitación y la parte física. Ultrasonido, resonancia magnética, si es externa o es fuerza de radiación acústica, si es cuantitativo o es cualitativo. Dentro de la historia de la astrografía hay, digamos, partes importantes, solamente como comentario. La primera elastografía que se creó fue sonoelastografía en el 88, la segunda fue en el 91, elastografía por compresión, y más o menos en el 95 hubo la primera revolución en la elastografía, porque la elastografía por compresión fue acogida a nivel mundial y comenzó a haber mucha investigación, y su principal aplicación fue cáncer de mama. Después ha ido evolucionando, ¿no? Ya comenzó a haber elastografía por resonancia magnética, etc. La segunda revolución de la elastografía ya se da cuando pasamos de ser cualitativo a cuantitativo. Comenzamos a obtener ya no solamente saber si el tejido es más duro que otro, sino que ya sabemos cuántos kilopascales hay. Y la última revolución es cómo se ha podido generar en tiempo real una imagen que represente, estime todo un sector de la imagen
como si fuera Doppler, al mismo estilo de Doppler, cuáles son los valores en kilopascales de el tejido. Entonces, vamos rápidamente por estas diferentes técnicas. La elastografía por compresión, el inventor es Jonathan Ophir de la Universidad de Texas, y básicamente él se basa en la misma idea de cómo se deforman los resortes, cómo llevar esta deformación de resortes a una imagen que me represente que el tejido se está deformando o no. Y acá sí me van a tener que disculpar porque vamos a hacer algunos cambios durante la presentación, pero que no sea muy distractor. ¿Tengo que hacer algo para que Ahí está. En general, solo como un breve resumen, me imagino que muchos sabrán, pero ultrasonido se genera a través de ondas de radiofrecuencia que tiene un transductor, se emite una onda, esta onda viaja, se encuentra con el tejido, y el tejido, digamos de una manera matemática, ingeniería, se representa como un grupo de escáteres, un grupo de dispersores, y estos dispersores hacen que la onda rebote. Entonces, de esa manera, si yo tengo un dispersor por acá, un grupo de dispersores por acá, yo voy a tener una onda ultrasónica que rebota donde hay un grupo de dispersores. Si ese grupo de dispersores de pronto se mueve y este no, yo voy a tener que esta onda, que esta de acá con respecto a esta de acá se desplazan y estas dos se mantienen en su mismo sitio. ¿Okay? Entonces es un concepto simple, se está utilizando el mismo ultrasonido para entender cómo es que se mueven los tejidos. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, si yo tengo acá un tumor que es más duro que lo que está alrededor, que es el tejido, yo lo comprimo, acá está el transductor, acá hay una compresión, estoy empujando el tejido, ¿sí? Voy a observar que esta zona de acá cambia de posición, mientras que la parte del tumor no lo hace. Entonces, si yo observo creo que me puedes ayudar cambiando más rápido. Sí, RGB, ¿no? Ah. Un poquito. Ahí está el 10. Está así. Esa misma idea la estamos aplicando acá. Se está utilizando el ultrasonido para saber cómo este punto de acá se ha desplazado una vez que nosotros hemos empujado el tejido. Entonces yo, a través del transductor mismo, estoy induciendo una fuerza sobre el tejido, y eso está haciendo que yo pueda detectar cómo se ha desplazado, y que esta parte del tejido, que es más duro, se mueva menos. Puedo saber la diferencia entre los puntos A y B, los puntos B y C, el punto C, D, y a través de eso puedo crear una imagen como la que se muestra acá, donde simplemente yo estoy diciendo, donde hay más desplazamiento lo voy a mostrar de un color de una intensidad mayor, y donde hay menos desplazamiento lo voy a mostrar de una intensidad menor. Entonces,
El tumor que está acá, en este caso es una lesión de gelatina en realidad, se ha movido, no se ha deformado versus toda la parte anterior y posterior sí lo ha hecho. Y eso es básicamente lo que yo veo cuando tengo una imagen de elasticidad por compresión. ¿Okay? Es así de sencillo. ¿Cuál es la gran ventaja de esta imagen? ¿Por qué esto causó una revolución? Porque no necesito hacer nada en particular con mi ecógrafo para poder implementarlo. Simplemente con el mismo dato, de la misma manera en que yo puedo crear una ecografía, una imagen de modo B, una ecografía normal, con la misma data, simplemente tomando un cuadro, una data a un tiempo y un cuadro después de que yo he hecho la presión, puedo generar este tipo de imágenes que me dan una idea de elasticidad cualitativa. ¿Cuál es el problema? La ventaja es fácil de implementar, me da una idea de elasticidad. ¿Cuál es el problema? Depende mucho del operador, ¿no? Eso quiere decir que yo como operador tengo que saber cuándo tengo que presionar, cuánto tengo que presionar. Segundo, esto asume que yo estoy haciendo estoy presionando de manera adecuada, ¿no? Esto asume de que las deformaciones que se van a crear en el tejido no son deformaciones muy largas, no es que esté presionando con toda mi fuerza, sino son pequeñas deformaciones. Y cuando eso no se cumple, normalmente el tejido, lo estamos considerando acá como una imagen de 2 dimensiones, si yo presiono algo en esta dirección, lo que va a pasar es que el tejido va a comenzarse a salir del plano. Y cuando ya comience a salir del plano, lo que yo estaba buscando en mi primera imagen versus lo que yo buscaba en mi segunda imagen, ya no lo encuentro. A eso se le conoce como decorrelación. Y hay muchos artefactos en elastografía por conclusión de decorrelación. Otro problema que tiene este tipo de imágenes es que es de poca penetración. ¿Okay? Cuando tengo algo que está muy superficial, yo tengo mejor señal de ruido, y puedo extraer mejores tipos de imágenes que cuando tengo algo que está muchísimo más profundo. Entonces, en el caso de mama, por ejemplo, esto tiende a ser igual. En el caso de próstata, tiende a ser un poco más complicado porque la manera de generar la presión de los uniformes es bastante más difícil. En el caso de hígado, por ejemplo, yo no puedo, es difícil penetrar y hacer una buena compresión. Es un poco difícil controlarla, ¿no? Entonces, estas son las ventajas y las desventajas de este tipo de aplicaciones. Acá estoy poniendo 3 aplicaciones, o sea, ustedes ponen, si van en búsqueda de literatura, van a encontrar muchísima información. La primera, arriba a la izquierda, esta de acá, es para ultrasonido intravascular, ¿no? Que básicamente lo que se está utilizando es estas técnicas con una manera particular, que es un tubo que se expande de manera intravenosa para generar la presión y tratar de entender si lo que está viendo con ultrasonido es, o tratar de dar qué tipo de placa es la que se está viendo con ultrasonido. Al fondo, abajo a la izquierda, son imágenes de seguimiento de terapia térmica, ablación por radiofrecuencia. Entonces, las técnicas elastográficas para seguir terapias por ablación son espectaculares. En general, todas las técnicas con las que he trabajado pueden hacer un muy buen trabajo. Eso es porque el contraste entre la elasticidad del tumor por ablación versus lo que hay alrededor del tejido normal es muy grande. Entonces la sacan muy bien. Pero sin duda alguna, lo más importante que se tiene de elastografía por compresión es la parte de cáncer de mama, diagnóstico de cáncer de mama. Ese ha sido el caballo de batalla de elastografía por compresión. Hitachi comenzó a implementar la elastografía por compresión ya casi más de 10 años atrás. Siemens lo tiene, GE lo tienen, Philips lo tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo un ductocarcinoma invasivo y una de las características principales que se utiliza para reconocer esto es de que se tiene acá el tumor que se quiere evaluar, y la imagen de elasticidad muestra que las dimensiones del tumor son bastante mayores que las que uno puede medir solamente con una ecografía. Y esa es una característica central.
Si están más interesados, hay un artículo de Richard Barr, que está en Ohio, me parece que hace un modo, sobre los resultados que tienen el diagnóstico de cáncer de mama utilizando una combinación entre ultrasonido y elastografía de compresión. Y resume cuáles son las características que uno debe buscar en este tipo de imágenes. Lo que había mencionado, por ejemplo, que en el caso de ductocarcinomas invasivos, su tamaño es mayor en la imagen de elasticidad. En el caso de quistes, por ejemplo, se da el efecto de bullseye, o esto de blanco, de tiro al blanco, ¿no? Que se tiene dentro del quiste, se forma una intensidad mayor. Esto es en realidad un artefacto. En realidad no es que ahí haya algo que está haciendo de que se mueva, sino que es un artefacto de la detección de la imagen. Y lo curioso es que Richard Barr ha tomado este artefacto, o sea, algo que no debería estar en la imagen, y lo ha convertido en una característica para poder determinar cuándo es un quiste o cuándo no, a pesar de que es un artefacto de la imagen. De acuerdo a los resultados de Richard, tiene sensibilidad, especificidad y exactitud por encima del 95%. Esto ha ido variando mucho en la literatura, ¿no? Algunos reportan especificidades y sensibilidades muchísimo más bajos, 65%, 70%. Algunos sí coinciden con los resultados que ha conseguido Richard. Lo que da a entender que la elastografía por compresión realmente es muy dependiente del operador y se tiene que tener una fase bastante extensa de entrenamiento para poder aplicarla de manera correcta. Bueno, en cuanto a mejoras de la elastografía por compresión, solamente quería decir que hubo un intento. Bueno, hay un par de cosas muy importantes. Cuando ustedes ven la elastografía por compresión, siempre van a ver que hay un índice de correlación o un índice de calidad de la imagen. Los diferentes proveedores todos tienen su forma propia de hacer su índice, pero eso quiere decir que necesita uno feedback, ¿no? Retroalimentación para saber si estamos o no estamos haciendo de manera correcta la imagen, ¿no? De alguna manera el proveedor está tratando de decirles, por ejemplo, que están aplicando demasiada presión, ¿no? Y tienen que repetir la imagen porque esa imagen no ha sido válida. Este tipo de cosas. Otra cosa importante de mencionar, ha habido muchos intentos de cambiar este tipo de imagen que es cualitativo a cuantitativo, ¿no? Obviamente las ventajas de ser cuantitativo son muy grandes, pero para hacer esto se necesita tener un conocimiento muy claro de la presión que ejerce el transductor de ultrasonido sobre la piel o sobre el tejido, y eso es muy difícil de conseguir. Entonces esa es la idea de cambiar esto a elastografía cuantitativa, no ha sido fructífera, ¿no? Entonces eso es un pequeño resumen sobre elastografía por compresión. Si tienen alguna duda, por favor pregunten, interrumpan. Yo estoy acá para brindarles la mayor cantidad de información útil para ustedes. Sí, claro. Habló usted también sobre ese fenómeno de los quistes. ¿Podría repetir qué es lo que está? En la parte de los quistes, digamos, así como se ha elaborado un léxico para bypass, ultrasonido, para mama, ¿no? Se ha elaborado un léxico especialmente para la elastografía, ¿no? De hecho, ahora creo que me parece que el año pasado, en noviembre, ya se ha hecho definido, el FDA ya lo ha aprobado en Europa. De hecho sí sé que ya se aprobó. Parte de ese léxico está referido a elastografía por compresión, por su uso bastante extendido. Dentro de ese léxico, en particular para los quistes, se presenta la imagen del quiste, que en realidad por su composición debería ser totalmente negra, o sea, no se debe mover, ¿no? Y alrededor se ve un halo de intensidad blanca, por un artefacto de la misma manera en que se reconstruyen las imágenes. Cuando acá solamente es líquido, se crea en el centro como una pequeña mancha blanca. Entonces da la idea de lo que en inglés le dicen bullseye, que es un target de esto de tiro al blanco,
¿no? Donde hay un círculo inicial, un círculo negro, uno blanco inicial, un círculo negro y otro círculo blanco, que es el texto, ¿no? Y si desean, encantados de, al final van a tener mis datos, yo les puedo mandar los artículos donde claramente lo definen. Este es un buen artículo, por ejemplo, de Ginat, que lo trabajamos con el doctor Barr. Yo vi la parte de próstata, el doctor Barr vio más la parte de mama. Y acá está, esto de acá es este artículo es de Radiographics, que está más pensado en enseñanza. Entonces es un buen artículo que si desean, o a través de Juan, yo se lo puedo dejar a Juan, y a través de Juan se lo podemos distribuir, donde dan todas estas características en un conjunto de tips de cómo se debería hacer, el léxico de cómo se debería hacer el diagnóstico con sonografía de condición. Pasamos rápidamente a sonografía por vibración. En el caso de sonografía por vibración, lo que tenemos acá es, digamos, simulando que acá hay un tumor, este es tejido normal, está el transductor, se le pone fuentes de vibración externas. Y esas fuentes de vibración externas lo que hacen es introducir esa vibración, que es un tipo de vibración muy particular, y las mismas técnicas con las que ustedes generan las imágenes de Doppler a color son utilizadas para estimar cuánto vibra el tejido. Y si es un tejido más duro, vibra menos; si es un tejido más suave, vibra más. Y eso normalmente en esta técnica en particular lo muestran de color verde. Entonces, mientras más verde es la imagen, vibra más; mientras menos verde, mientras más oscura es la imagen, más negra es que está vibrando menos. Y en particular, ¿no?, acá ven una lesión dentro de lo que es el tejido alrededor. Entonces, ojo, se necesitan fuentes de vibración externa que sean fuentes de vibraciones sinusoidales, ¿no? Más o menos como cuando van a los aeropuertos, no hay estas camas que vibran para hacer masajes, etc. Más o menos la misma idea. Estas son imágenes. Esta técnica en particular se ha aplicado muchísimo en próstata. Sí. Que hable más fuerte. Un poco más fuerte, por favor. Ya. Y le voy a pedir a Juan si me puedes traer un vasito con agua. Y más bien me avisan, porque voy a tender a bajarlo, me avisan cuando comienzo a bajar la voz. Gracias. También me avisas el tiempo. Ok, entonces acá son, digamos, algunas de las imágenes que hemos obtenido en próstata. La parte izquierda está la imagen de ecografía. En este caso es una imagen ex vivo, o sea, ha sido obtenida después de cirugía donde se le ha extraído la próstata al paciente. Por lo tanto ya hay un pequeño bias, ya se sabe que hay cáncer, que tiene cáncer. La parte exterior es gelatina, se ha embebido la próstata en gelatina. La imagen del medio, bueno, ahí para propósitos de mostrárselo a ustedes he puesto el borde de la próstata en amarillo. En el centro está la imagen de sonografía, donde se está mostrando el déficit, que después, cuando se correlaciona con la imagen de histología que está abajo a la derecha, se coincide con que hay la presencia de un tumor. Esta es una imagen similar, pero acá hay cosas interesantes. Aquí estamos, es un corte axial muy cerca al ápex. Acá hay cosas interesantes, que es que no solamente el cáncer tiende a ser más duro que el tejido normal. Hay otras patologías, en este caso de BPH, hiperplasia benigna de próstata, que también hace que el tejido se endurezca. De repente no en la misma proporción que el cáncer, pero sí hay una influencia. Entonces, en este caso, sonografía sigue siendo una imagen cualitativa. Y como es cualitativa, solo me dice si algo es más duro que otra cosa en la imagen. Entonces yo no puedo diferenciar en este caso en particular, efectivamente, si es benigno o es maligno. Solo sé que hay cierta patología en ese caso. Eso también podría ser una complicación para calcificaciones, pero las calcificaciones normalmente uno las puede distinguir fácilmente en ecografías y las va descartando. Esta sí es una imagen in vivo, y ahí estamos viendo un corte sagital. El ápex está para la parte derecha, acá para este lado está la base, parte posterior, anterior. Vemos un nódulo, pero vemos que en la imagen de sonografía el contraste es muchísimo más grande para la detección de cáncer en la histología.
Y cuando vemos con la parte de histología, este es un corte axial, este es un corte sagittal, y la parte del nódulo acá, del tumor, corresponde a este tumor pequeño que está más a la parte izquierda del paciente. Estos son dos cortes, otra vez estamos en imágenes sagitales, pero nuestro ground truth, nuestra data de verdad es de histología, y ahí estamos viendo una parte de BPH en esta zona, y acá sí estamos viendo partes tumorales. Esto lo hacemos o se ha trabajado en 3 dimensiones, y al final podemos corroborar y correlacionar qué tanto se parece lo que vemos en elastografía, en sondoelastografía en este caso, con la data que obtenemos a partir de histología, que en este caso es nuestra data de verdad, más para la parte de investigación, de validación de la técnica de elastografía. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos, esta es una imagen de la misma próstata en vivo, al paciente se le pone sobre una pequeña camilla que vibra en la parte de la pelvis, y a través de eso se generan las vibraciones que utilizamos. Utilizamos un escáner especial que tiene un adaptador para obtener 3 dimensiones, y ahí podemos observar la parte de generar la parte de sondoelastografía y compararla con la parte de histología. La parte de sondoelastografía la ponemos en verde, la parte de histología está en rojo, son reconstrucciones obviamente, y la parte blanca es la parte de coincidencia, ¿no? Uno dice que en este caso funciona bien, y en otro caso, ¿no?, tenemos falsos positivos porque hay BPH, o en otro caso tenemos tumores demasiado pequeños que también se escapan a la técnica, ¿no? En general, con sondoelastografía, el estado de arte ahorita es que estamos con una exactitud un poquito más arriba del 80%, lo cual ayuda si solamente se quieren. Por ejemplo, tiene una gran aplicación ahorita para guiar biopsias, para reducir el número de biopsias, pero obviamente no es suficiente para que todo el diagnóstico se base solamente en sondoelastografía, ¿no? Ventajas: es relativamente fácil de implementar en cualquier ecógrafo. Desventajas: necesita un actuador externo, necesitas una camilla que vibra y un equipo adicional para eso. Y otra desventaja que se ha visto, no he tenido tiempo de mostrarlo acá, son artefactos. Como estamos hablando de ondas, y eso es en general para cualquier cosa de elastografía, como estamos hablando de ondas que se propagan, las ondas se propagan, chocan con los diversos tejidos, rebotan, pero hay otra parte que choca contra el borde de la próstata, por ejemplo, y genera un rebote no deseado, que interfiere con la data que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces eso genera un tipo de artefactos. Eso es similar, por ejemplo, al artefacto que les comentaba en la elastografía por compresión, sino que en ese caso en particular han utilizado el artefacto para darle una calidad de ayudarse al diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es más o menos la parte de sondoelastografía cualitativa. El siguiente avance en sondoelastografía es sondoelastografía cuantitativa, y en este caso en particular lo que se hace es, se utilizan 2 fuentes de vibración externas para que interfieran, ¿no? Y esta interferencia puede ser analizada. Esta parte obviamente no. Una imagen de próstata, la próstata está embebida en gelatina, y esta es una imagen de próstata donde acá ya tenemos valores cuantitativos, o sea, tenemos en kilopascales cuál es el valor de la elasticidad del tejido, del cáncer en particular y del tejido sano, y seguimos corroborando esto con histología. En general, el diagnóstico sigue más o menos en lo mismo, estamos en el 80%, 81%, pero lo interesante es que ya podemos comenzar a investigar cuáles son los valores de elasticidad cuantitativamente y diferenciar entre tejido normal y tejido cancerígeno. Esto es en la parte de próstata. Estoy todavía haciendo un recorrido. Aquí estamos más o menos en el 2008, 2007. Ahorita vamos a entrar ya a algún de lo que es la elastografía cuantitativa, que son las imágenes de velocidad de carga. En general, hasta ahorita hemos generado vibración, hemos empujado el tejido. Hay una propiedad del tejido que es la velocidad de corte, que cuando yo genero un impulso en el tejido, yo genero una onda. Esa onda siempre se va a desplazar a cierta velocidad, porque es una propiedad del tejido. Cuando pasa de un tejido a otro,
esa onda va a desplazarse a una velocidad diferente. ¿Sí? Y lo interesante es que esa velocidad es cuadráticamente relacionada a la elasticidad del tejido, ¿no? Bajo ciertas condiciones que normalmente sí se cumplen. Eso es bastante potente. Quiere decir que si yo puedo estimar qué tan rápido viaja una onda de un punto a otro, yo puedo saber cuál es su velocidad, yo puedo saber cuál es su elasticidad. ¿Ok? Entonces, de la misma manera en que les mostré hace un rato en el iPad que yo puedo usar el ultrasonido para saber detectar un movimiento de un tejido, en el iPad yo lo había hablado para elastografía por compresión, que es casi estático, ¿no? Es una foto antes, una foto después. Si yo comienzo a aumentar eso y tengo varias fotos, así que como en vez de tomar una cámara fotográfica, ahora agarro y tomo un video y veo cómo poco a poco eso se va desplazando. En cada una de mis fotos yo puedo establecer dónde está ese punto. Yo sé cuándo he tomado mis fotos y por lo tanto sé qué tiempo ha pasado entre una foto y la otra, y yo mido a través del ultrasonido cuál ha sido el desplazamiento del tejido. Entonces, de esa manera, lo que se hace es, se genera un impulso en un punto específico del tejido, normalmente con fuerza de radiación acústica. Eso quiere decir que yo, el mismo ultrasonido, le aumento la intensidad y el mismo ultrasonido mueve, genera una onda en el tejido, en lo profundo del tejido, y esa onda se desplaza más o menos de esta manera hacia ambos lados. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en cada milisegundo o menos, milésimas de segundo, yo puedo saber que esta onda está aquí, que esta onda se ha desplazado a un segundo punto, que esta onda se ha desplazado al tercer punto, y así. Y cada vez que yo tomo una foto, puedo saber, yo sé que entre este punto y este punto hay 1.2 milímetros. Y además yo sé que la primera foto, entre la primera y la segunda foto ha pasado milésimas de segundo. Entonces yo ya puedo estimar la velocidad y puedo estimar un número y ya puedo dar un valor de elasticidad. Dentro de las imágenes de velocidad de corte ya comenzamos a tener que trabajar con algo más, ¿no? Que es la importancia de que la tecnología ha ido evolucionando y ahora ya podemos tener ecógrafos que son muchísimo más rápidos, ¿no? Antes estábamos hablando de ecógrafos que iban a velocidades de 50 Hz, eso quiere decir 50 cuadros por segundo. Ahora ya podemos llegar a ecógrafos a 20.000 cuadros por segundo, ¿no? Entonces ya puedo con mayor precisión establecer dónde está esa onda y puedo comenzar a estimar la velocidad. Antes, ¿por qué no se podía? Porque la onda era muy rápida. Pero como mi equipo, mi tecnología ha avanzado, ya puedo comenzar a establecer dónde está. Puedo comenzar a verlos en el tiempo y ya puedo comenzar a estimar. A partir de esto, se generó una compañía francesa derivada de salida del laboratorio de París, del laboratorio de ondas en París, dirigida por Matthias Fink, que derivó en lo que ahora se conoce como, o era Ecosense, porque creo que Ecosense fue comprada por una compañía china, y crearon lo que es el FibroScan. El FibroScan fue toda una revolución porque fue la primera máquina solamente basada en elastografía. ¿Qué hace el FibroScan? Ojo, el FibroScan solamente sirve para hígado, es un método no invasivo en lo que se tiene un transductor ultrasónico y un pequeño pistón. El pistón golpea el tejido entre las costillas y eso genera una onda que se va propagando por el tejido. Ojo, esta onda siempre se va a propagar en la región de análisis, o sea, sobre la misma región. Yo no es que pueda elegir muchas porciones de hígado donde yo pueda evaluar la velocidad con la que esa onda viaja. Pero usando lo que les acabo de explicar, una tecnología de ultrasonido bastante rápida, pueden comenzar a estimar cada décimas de milisegundo dónde está esa onda, ¿no? Y se generan imágenes como las que están acá, ¿no? Imágenes
que representan, básicamente esto representa la posición en el tiempo, ¿no? Mi onda se ha desplazado cuánto en el eje X mientras ha avanzado en el tiempo. Si es una onda muy rápida, se va a ver así. Si es una onda muy lenta, se va a ver con una mayor pendiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que te da el FibroScan? El FibroScan lo único que te da es el valor de la pendiente, la tangente de esa pendiente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no es que me dé una imagen, me da un número que en particular es el promedio de las velocidades en toda esta región donde se ha estimado la posición de la onda, donde ha viajado la onda, que más o menos son aproximadamente 4 centímetros en la parte del hígado. ¿Okay? Pero entonces el FibroScan solo me da un valor numérico. No me puede dar una imagen de ecografía normal, simplemente como guía, pero de elasticidad solo me da un valor numérico que es el valor promedio de lo que encuentras en esa parte del hígado. ¿Okay? Esta compañía apareció más o menos en el 2004 o 2005 y hay una inmensa cantidad de artículos que hablan sobre su aplicación, cuáles son los rangos, sobre todo para la parte de fibrosis, de staging de fibrosis en el hígado, ¿no? Más o menos dentro de los rangos que se presentan para F0, 3 kilopascales, 9 kilopascales para F2, 40 kilopascales para F4, ¿no? Estamos hablando del cuerpo humano, ¿no? O sea, no es que estos rangos sean rangos duros, se aproximan. Por más que nosotros siempre querramos que sea un valor exacto y a partir de ese valor ya estoy en F0 y F1, F2, normalmente hay una cierta variabilidad en cada paciente. Este equipo fue el primero que dio un valor de elasticidad para ser usado en fibrosis del hígado. Es el primer equipo solamente de elastografía, enfocado solamente a hígado. Entre las mayor de sus desventajas, digamos, es de que la onda, el golpe, el impulso se genera a través de un pistón en la piel. ¿Okay? Entonces la onda tiene que viajar a partir de ese momento, entrar al hígado, ¿no? Y seguir su curso. Entonces en todo ese proceso ya normalmente la onda se atenúa. Entonces cuando hay pacientes obesos, por ejemplo, ya este equipo deja de tener buena reliability. Ya no es tan confiable utilizarlo, ¿no? Es uno de los pequeños problemas que tiene. Ahora, ARFI, pasamos a una siguiente metodología de elastografía. ARFI. ¿Cómo tenemos? Menos que estamos a 10 minutos. 10 minutos, ya, me voy a apurar un poquito. Entonces, básicamente voy a comentar ARFI porque prefiero que escuchen la parte siguiente. ARFI lo que hace es genera ultrasonido en lo profundo del tejido, un movimiento a través de fuerza de radiación acústica en lo profundo del tejido, y a partir de eso mira cómo se desplaza la onda. Acá les había hablado de que ustedes pueden estimar dónde está la onda en ese instante, dónde está la onda en el siguiente instante, y sacar la velocidad. Adicionalmente, algo que hace ARFI es estima el tiempo en que se demora este impulso en desaparecer. Y eso también es una medida cualitativa de elasticidad. Estas imágenes en particular de acá, que son de próstata, dan a entender cuánto tiempo ha pasado para que el impulso ultrasónico que se genera se desvanezca, ya no se puede detectar con ultrasonido. Eso es simplemente para saber si yo empujo algo que es muy duro, se va a desvanecer muy rápido. Si yo empujo algo que es muy suave, va a tender a desvanecerse menos en el tiempo. ¿Qué es lo importante de esto?
Fue el primer tipo de imagen que usó fuerza de radiación acústica. ¿Cuál es el problema con ese tipo de imagen? Que la manera de implementarlo hace de que cuando uno genere fuerza de radiación acústica, se absorba mucho calor en el tejido. Y como se absorbe mucho calor, ¿sí?, no se puede usar muy seguido. Entonces, ahora por ejemplo Siemens, Philips tienen sus equipos que generan valores de elasticidad cuantitativos basados en esta tecnología, solamente lo hacen para un punto en particular, ¿no? No crean una imagen que les dice cuál es la elasticidad del tejido, sino lo que hacen es, en particular, en este punto del tejido, cuál es el valor de elasticidad. ¿Por qué? Porque cuando usan ARFIN tienen que hacer muchas repeticiones, el tejido absorbe mucho de la energía ultrasónica y se calienta. Entonces hay limitaciones de uso repetido para este tipo de equipos. ¿Okay? Y la última tecnología que les quería conversar es Shear Wave Elastography, que es lo último que hay en el estado del arte de elastografía, y combina varias cosas. Combina, número uno, la capacidad de los equipos que ahora tienen de adquirir imágenes muy rápido. Este equipo adquiere a 20.000 cuadros por segundo. O sea, en un segundo hace 20.000 adquisiciones de la imagen que ustedes están viendo. ¿Okay? Usa algo muy particular, que es lo que le ha dado la gran ventaja a este equipo. Usa lo que esta compañía, que es Supersonic Imaging, llama el Sonic Touch. ¿Qué es el Sonic Touch? Si lo comparamos con ARFIN generaba un impulso en un punto del tejido y medía alrededor para ver cómo se desplazaba la onda. Después tenía que moverse a otro punto, movía y veía alrededor cómo se desplazaba la onda. Lo que los franceses hicieron, Matthias Fink nuevamente, es: voy a generar varios impulsos, uno seguido del otro, en una línea recta. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Cuando hago muchos impulsos muy rápido, hay una interferencia constructiva entre todos esos impulsos, lo que significa que mi onda, esa onda que yo tengo que medir, ahora no es una onda pequeña, sino es una onda mucho más grande. Y entonces esa onda yo la puedo seguir mucho más lejos en el espacio y mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de representar acá. Yo genero un impulso muy rápidos, genera un frente de onda constructivo, que es lo que estoy poniendo en amarillo. Esta es una imagen de las que ellos han reconstruido, por ejemplo. Y cómo se desplaza esta onda me da una idea de la velocidad y por lo tanto de la elasticidad. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer esto, si yo comparo el número de impulsos que estoy utilizando para crear este tipo de imagen versus los que usa ARFIN, estamos en un orden de 3 magnitudes menos en el número de impulsos que estoy utilizando. ¿Eso qué quiere decir? Que el tejido va a absorber mucho menos calor. Tanto es así que los equipos de Siemens, de Philips, todavía no tienen autorización del FDA para ser utilizados en Estados Unidos, mientras que este equipo ya lo tiene. Porque su manera de construir la imagen interactúa menos con el tejido a examinar. ¿Okay? Y ese es un punto clave que diferenció, digamos, ese fue la idea, que parece muy sencilla, pero fue la idea que generó toda esta nueva tecnología. Si uno lo quiere ver de alguna manera, piensen cuando tiran una piedra a un estanque, ¿qué es lo que pasa? Se generan sus ondas alrededor. Eso es más o menos lo que hace ARFIN, pero son pequeñas ondas. Ahora piensen cuando van en un yate y no se genera una estela alrededor. Esa estela es el mismo efecto en el agua de lo que se está haciendo con ultrasonido en el tejido. Se genera una estela, esa es la estela que está acá, por ejemplo, esta es una estela. Esa es la estela que se genera con la fuerza de radiación acústica al hacer varios impulsos, ¿no?
Y bueno, de ahí tienen toda la parte de generación y estimación de tejido. ¿Pero qué significa? Que podemos tener imágenes como esta, donde acá, por ejemplo, ves una ventana. Estoy viendo toda una ventana, como si fuera un mapa de Doppler, pero en toda esa ventana estoy viendo la elasticidad del tejido. ¿Okay? Eso, yo que he estado en el mundo de la estrografía por muchos años, era una cosa que hace pocos años se pensaba que era imposible, ¿no? Especialmente como se estaba llevando a cabo. Ventajas y desventajas. Este equipo, como dije, es el estado del arte. A pesar de que es mucho menos operador dependiente, todavía es importante que haya una fase de entrenamiento. ¿Qué significa que es menos operador dependiente? Que ya la labor del operador no es tan crítica para obtener el valor de elasticidad. Con la elastografía por compresión, por ejemplo, yo tenía que hacer una buena presión, una presión distribuida sobre todo el tejido, tratando de que no sea demasiado profunda, porque si no el tejido se me salía de mi lugar de imagen. En este caso no, en este caso es todo lo contrario. O sea, el operador lo que tiene que hacer es aprender a tocar el tejido y no tocar el tejido. O sea, tiene que ser muy suave el contacto para que el operador mismo no introduzca un bias en el valor de elasticidad que se crea el tejido. Si yo comprimo el tejido, obviamente, si yo como operador comprimo el tejido, obviamente estoy alterando los valores de elasticidad que voy a saber. ¿Qué otra cosa es importante saber? Esto, a pesar, o sea, el estado del arte, sin embargo, se sigue basando en movimientos de ondas. ¿Okay? Entonces, si tengo estructuras muy complejas muy cerca, ¿sí? Por ejemplo, los vasos en el hígado. ¿Okay? Si yo estoy sacando valores de elasticidad cerca de los vasos, la estructura, la interacción de cómo la onda se deforma entre el hígado y la pared del vaso hace que ahí se creen unos cuantos artefactos, por ejemplo. Si hay sombras, por ejemplo, ¿no? Los valores que están muy pegados a las sombras acústicas, ¿sí? También tienden a ser un poco elevados. Eso pasa con esta tecnología, pero pasa con todas las tecnologías. Una sombra acústica significa de que no tengo señal. Y si no tengo señal, porque ha sido absorbida por el hueso, etcétera, o el pulmón, ha rebotado toda mi señal. Si no tengo señal, no hay forma de que yo saque información de lo que hay debajo, ¿no? Aplicaciones, próstata, nuevamente Richard Barr siempre es el encargado, siempre lo eligen a él, encargado de llevar a su estudio. Todavía no ha dado un estudio muy conclusivo, ha hecho un estudio con un número pequeño de pacientes, 32 pacientes, pero ya tiene reportes iniciales de cuáles son los valores de elasticidad que deberían utilizarse para positivos cáncer, más de 35 kilopascales. Con unos valores de especificidad, sensibilidad, positive predictive value, valor predictivo positivo y negativo bastante altos. Acá está la imagen de una próstata, ¿no? Y esta es la imagen de elasticidad, ¿no? La otra cosa que hay que resaltar es que la calidad de la imagen de elasticidad, si ustedes la comparan con la calidad de una imagen de elasticidad de Strain Elastography, que también te da una imagen, ¿sí? Es día y noche. Strain Elastography, por los mismos problemas que he mostrado, sigue teniendo muchos artefactos, mientras que esta tiende a ser mucho más suave, mucho más fácil de leer, sin tantos artefactos. Elastografía en mama, por ejemplo, esto de acá, a pesar de que no tiene la apariencia, es un ductocarcinoma invasivo, y acá podemos ver nuevamente que los valores de elasticidad, o sea, la elasticidad alrededor de lo que nosotros podemos ver, el nódulo que nosotros podemos ver en ecografía, es mucho mayor. Que era lo mismo que se encontraba en la elastografía por compresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa característica, por ejemplo, ya está dentro del léxico de Weierach para elastografía. En cuanto a hígado, las consideraciones que ya había considerado,
Ya había un estudio que ha salido en Ultrasound in Medicine and Biology en el 2011 por Babu, donde utiliza sonolastografía y además, utiliza shear wave elastography y los compara contra los resultados de FibroScan, ¿no? Donde normalmente los resultados de FibroScan tienden a ser los valores particulares que se miden, tienden a ser un poco más bajos de los que se encuentran en shear wave elastography o supersonic imaging, ¿no? Cosa muy importante que se da bastante en el hígado. Yo les había dicho que en FibroScan, por el protocolo que tienen que hacer, siempre están como limitados en dónde hacer su examen. Con este equipo en realidad ustedes tienen mucha más libertad de poner diferentes ángulos y extraer valores de elasticidad de diferentes partes del hígado. Y con eso creo que terminamos la exposición. Por si acaso, Jonathan